Te bendecimos en el nombre de Jesús. Es nuestra oración que este día el Señor hable a tu vida y te marque para bien. Amén. Iglesia, en el día de hoy quiero predicarles bajo el tema: la autosuficiencia no es suficiente. Digan conmigo: la autosuficiencia no es suficiente. Yo soy rapero, mi hermano, yo compongo nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Iglesia, una pregunta: ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase ayúdate que yo te ayudaré? ¿Cuántos han escuchado esa frase? No, en serio, no, ustedes han escuchado la frase, ¿verdad? Yo creo que todos, de una manera u otra hemos escuchado la frase: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo escuché esa frase nunca se me olvidó la primera vez que la escuché y me impactó mucho porque dije, wow, Dios mío, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces me puse a indagar en el origen de la frase y leyendo aprendí que Benjamin Franklin fue quien la hizo popular en el año 1754. Él publicó un libro de proverbios e incluyó esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, pero él no asume la autoría de la frase, él no asume que fue el que la escribió. Y a pesar de la popularidad, la frase sigue siendo un tema de debate y discusión, ya que representa una perspectiva que enfatiza el esfuerzo individual y la autosuficiencia, y esto no se alinea con lo que la Biblia enseña. Esta frase no se alinea con lo que la Biblia enseña. Así que si usted creía que la frase Dios la dijo, Dios no dijo eso. Y tampoco está en la Biblia, la frase. No es bíblico para nada. Así que deje de decir, ayúdate que yo te ayudaré. Y mucho menos diga que Dios dice. Dios no dijo eso. Miren, la cultura moderna, o sea, hoy en día se idolatra mucho la autosuficiencia. Hoy en día se idolatra mucho que el ser humano debe, obviamente, cuidarse primero a sí mismo y que debe ponerse primero a sí mismo por encima de las necesidades de los demás. Hoy en día se idolatra la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Todo lo contrario de lo que nos enseña Dios a través de sus escrituras. Yo sé que todos queremos la oportunidad, la posibilidad de ser autosuficiente. Uno lo ve hasta como una bendición, pero en realidad no lo es. La autosuficiencia no es suficiente. Y el primer punto del mensaje es el siguiente. En referencia a esta frase que es muy popular, en referencia al ayúdate que yo te ayudaré, la frase contradice la Biblia, como les mencioné. Porque la frase está fomentando la clase, motiva a que el ser humano primeramente haga algo y entonces después pues Dios hará. Y no podemos solo confiar en nuestros propios esfuerzos. Uno tiene que confiar en Dios. Y entonces la frase lo que nos está diciendo es que uno tiene primeramente que esforzarse y hacer algo para que entonces Dios desde allá arriba pues vea y diga, bueno, está bien, este se está ayudando, entonces déjame ayudarlo. Miren, dice Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia
Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ustedes saben que hay incluso varios otros versículos que hablan sobre el añadirle a la palabra que Dios ya habló y lo serio que es. Y uno no lo toma tan serio porque tenemos, o bueno, no, me imagino que ustedes no, pero yo antes de ser creyente tenía la mala costumbre de siempre parafrasear o siempre mencionar esta frase: ayúdate que Dios te ayudará. Dice Dios: ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me hacía eco de eso, pensando que ciertamente es algo que Dios enseña, cuando es todo lo contrario. El pasaje que les acabo de compartir resalta primeramente la veracidad de la palabra de Dios. Resalta la importancia de la palabra de Dios y lo real que es, lo importante que es para nuestras vidas. Y resalta lo importante de tener en alta estima la palabra de Dios. Que uno no debe tomar la palabra de Dios a la ligera. Que cada vez que usted habla de parte de Dios tiene que hacerlo con seriedad, con temor y temblor. Porque la misma Biblia nos enseña que cuando uno habla de parte de Dios, tiene que hacerlo de tal manera que uno no añada lo que Dios está diciendo, porque se nos va a juzgar por eso. Y cuando uno hace una frase tan inocente como esta, se la adjudica al Creador, sea por ignorancia o por la razón que sea, está errado. Y obviamente usted, si infringe la ley sin conocimiento, igual tiene que lidiar con las consecuencias de la falta. Una vez yo iba manejando, mi mamá me fue a visitar cuando yo vivía en el estado de Vermont, y yo iba para el aeropuerto, la dejé, y de regreso se me hizo tarde para el trabajo. Y yo iba en una autopista que el límite de velocidad era 50 millas por hora, y yo como buen ciudadano iba a 60, 10 millas por encima del límite Pero de repente el límite de velocidad cambió a 35 y yo no me di cuenta. Y ya no estoy haciendo 60 en un 50, estoy haciendo 60 en un 35. Y para mi desdicha, un policía me vio. Y vio que tengo las luces por el retrovisor y me paro. Y el policía me dice: tú sabes que tú vas muy rápido. Y yo: sí, no, yo voy a 60 millas, el límite de velocidad son 50. Me dice: no, es 35. En esta área es 35. Y yo le dije: oficial, perdóneme, yo no sabía. Dijo: no, tranquilo, no hay problema. Te entiendo que no sabía. Igual aquí está el ticket. Normalito, $257 y 3 puntos en la licencia. No, perdón, 157 y 3 puntos en la licencia. Y él me chanceó, entre comillas. Pero mi ignorancia en el momento no me eximió de las consecuencias de estar manejando más rápido de lo que estoy supuesto a manejar. Entonces le digo esto para que sepan que uno por ignorancia no puede decir: bueno, es que yo no sabía. Igual tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Así que desde ahora, por favor, no vuelva nunca más en su vida a decir: Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblico, iglesia. No es bíblico. Iglesia, el punto número 2 es que la frase, escuche bien, fomenta la autosuficiencia, porque eso es lo que nos está diciendo. Fomenta, diga conmigo, la autosuficiencia. No, dígamelo iglesia, dígamelo con convicción. La frase fomenta la autosuficiencia. Y la frase puede llevarnos a la mentalidad peligrosa, escuche bien, peligrosa, de pensar que debemos depender únicamente de nosotros. De que debemos depender únicamente de nuestro esfuerzo.
de que debemos depender únicamente de nuestros sacrificios. La frase nos puede llevar a la mentalidad de creer que todo lo que uno ha hecho, ha logrado, ha alcanzado, ha sido por el simple hecho de que, bueno, yo me he esforzado, de que yo he hecho lo que estoy supuesto a hacer. Y ciertamente, escúcheme bien, no estoy bajo ningún concepto, no escuche lo que yo no estoy diciendo. No estoy restándole mérito al ser sacrificado y al ser esforzado. Para nada. Hay que ser sacrificado, hay que ser esforzado. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo hacer un ídolo de esto. Yo no puedo pretender que mi vida, todo lo que he alcanzado ha sido por el simple hecho de que yo he sido autosuficiente y he podido llegar hasta acá por X o Y razón. Y frases como esta lo que hacen es fomentar ese sentimiento de autosuficiencia, de que yo puedo hacer lo que yo me propongo, de que yo puedo hacer todo esto y ya, pues porque ya. Cuando en realidad todo lo que uno ha alcanzado en la tierra, sean la gente creyente o no, Dios lo ha permitido. Dios permite que los impíos tengan riquezas. Dios lo permite, está en la Biblia. Dios permite que gente que no le conoce prospere. Dios sabe por qué lo hace. Pero nadie puede proclamar que lo hizo porque es autosuficiente, desconectado de todo. Y la frase fomenta esto. Y hay que tener mucho cuidado, iglesia, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque llega un momento en que verdaderamente uno se cree que es uno. Y Dios es el que permite que uno haga lo que uno se propone. Porque Él es misericordia. Pero miren, hay 3 autosuficiencias que no son suficientes. Y que de una manera u otra nos afectan. La primera es la autosuficiencia emocional. La autosuficiencia en las relaciones y la autosuficiencia financiera. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Cuando las personas intentan manejar sus luchas, sus batallas emocionales, sus vidas de manera independiente, solas, esto es un peligro. Porque la autosuficiencia puede impedir que las personas experimenten la verdadera sanidad, que experimenten estar completos en Dios. Usted, no sé si usted sabe que los patos, usted ve los patos que vuelan en forma de V. Ustedes lo ven, todos hemos visto los patos como vuelan. Estuve leyendo y yo no sabía, o sea, aprendí esto recientemente. Y es que los patos en manada o en bandada, como dicen, pueden volar hasta 800 millas. O sea, pueden volar por horas sin parar cuando van juntos. Cuando van solos, cuando un solo pato solamente vuela 2 o 3 millas, se cansa y se detiene. Los patos entienden que no pueden ser autosuficientes para desplazarse, para emigrar de un lugar a otro. Entienden que se necesitan. Y esta vida cristiana no fue diseñada para vivirse solo o sola. Esta comunidad, el propósito de la comunidad es ayudarnos a crecer íntegros en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. No está diseñada para usted ser un llanero solitario. No se puede. Y la autosuficiencia pues fomenta todo lo contrario de lo que la Biblia establece. Usted sabía esto, escuche bien. Usted sabía que es pecado no congregarse. Usted sabía eso. Usted sabía que la Biblia condena al que no se congrega, al creyente que no se congrega. Tal vez usted no lo sabía, pero está en la Biblia. Y el propósito de congregarnos no es venir acá y sentarnos, adorar a Dios, sentarnos, escuchar un mensaje, saludarnos y ya. El propósito va más allá. El propósito es crear una comunidad. Es hacer comunidad, iglesia. Es caminar esta vida juntos. Juntos.
Miren, como líder espiritual de esta congregación, como pastor, usted sabía que yo tengo un pastor al que yo llamo cuando necesito guianza en lo que sea. Yo no puedo de repente asumir que porque estoy en la posición ya me las sé todas. Yo no puedo caminar este caminar, valga la redundancia, solo. No se puede. No se puede, iglesia. Es imposible. Usted no puede vivir la vida aislado y separado, contando con su autosuficiencia, porque no es suficiente. No lo es. Y el propósito de la comunidad es crear lazos, es crear una conexión que nos lleve a más allá de solamente estar aquí el domingo y conocernos el domingo y ya. ¿Usted sabía eso? El propósito es que haya una hermandad real y genuina. Mire a su alrededor y le voy a preguntar esto. Mire a su alrededor y dígame si usted conoce los nombres de todos los que están aquí ahora mismo. No. Usted se va a parar ahora mismo y se va a presentar. Y le va a dar su nombre a la persona que usted... Déjeme la vergüenza esa que no le van a cobrar ni lo van a matar porque se pare de su silla y se presente con alguien que usted no conoce. Por favor, pónganse de pie, iglesia. Obedezcan a su pastor. Pónganse de pie. Una persona que usted no conozca, vaya y dele su nombre. No es posible que estemos acá en la iglesia y que usted no conozca el nombre de las personas con las que usted está haciendo comunidad. Usted no puede vivir esta vida solo. Es que la vida en general está diseñada para vivirse en comunidad. Por eso usted tiene amistades. Por eso usted ve los niños, que los niños entienden este principio mejor que nadie. Usted trae un niño acá por primera vez y de una vez va a jugar con los otros niños. Busca de una vez a su igual. Es que no puede, iglesia, no puede vivir la vida solo. Y mucho menos el peregrinar cristiano. No puede hacerlo solo. No se puede. No se puede. Estoy yo acá diciendo ahora que usted pues comparta sus más íntimos secretos con todos. No. Porque ciertamente con todo el mundo no puede compartir su vida. Jesucristo tenía 12 discípulos y dentro de los 12 tenía 3. Con los que eran más íntimos. Y es natural. Pero la importancia es que usted entienda, iglesia, es que usted entienda que este caminar, este peregrinar no puede hacerse solo. De que nos necesitamos. Porque ustedes tienen algo que yo necesito. Y yo tengo algo que ustedes necesitan. Y nos complementamos. Es parte del caminar, es parte del peregrinar. Y es mi oración que usted entienda que no puede ser autosuficiente en sus relaciones interpersonales. Es que no puede vivir esta vida solo. No se puede. No se puede. Es imposible. Hay una autosuficiencia también emocional. Esa también es peligrosísima. Porque a veces esa autosuficiencia nos lleva al orgullo. Y pasa mucho en nuestro círculo cercano. La gente con la que uno más se codea. Pasa mucho de que llega un momento en que mi esposa hizo algo que me incomoda y de repente hay una desconexión. Hay que tener cuidado con eso. Usted necesita también su soporte. Usted necesita a sus amigos cercanos. Usted necesita a su compañero o compañera. Necesita esa cercanía. Y cuando uno es autosuficiente emocionalmente, tiende a llenarse de orgullo. Y a los orgullosos Dios los ve de lejos. ¿Usted sabía eso? Satanás se llenó de orgullo y falló una sola vez. Fue desterrado del cielo. Y Dios al orgulloso lo detesta. Y la Biblia dice lo detesta. Dios detesta al orgulloso. Dios detesta al orgulloso, iglesia. Y a veces uno emocionalmente crea como este orgullo que es peligroso y es dañino. Y el deseo es que usted entienda
que la autosuficiencia no es suficiente, de que no hay manera que tú puedas tú solo saciar necesidades para las que fuiste diseñado para tener en comunidad. No se puede. No se puede. Y hay otra autosuficiencia que es peligrosa, que es la financiera también. Y usualmente esta es la tecla que a nadie le gusta que toque. Pastor está hablando de dinero. Yo no voy a hablar de dinero. Cuídese de eso. Aquí nadie necesita dinero. Aquí todos somos ricos. Amén, Señor. Amén, Cristo. Escúcheme bien, iglesia. Miren, lo que sucede con la autosuficiencia financiera es que porque soy autosuficiente, mi enfoque ahora es hacer dinero. Nada malo con eso. Si usted puede hacer dinero, haga su dinero tranquilo. El problema es que cuando uno es autosuficiente financieramente, se olvida de las necesidades del otro, se olvida de ser generoso. ¿Usted sabía eso? Hay gente que tiene, miren, en estos días vi yo lo más ridículo de la bolita del mundo. Yo vi a Oprah Winfrey y a La Roca pidiendo dinero para reconstruir Maui. Una mujer que tiene miles de millones de dólares y otro que tiene cientos de millones de dólares, pidiéndole a ciudadanos regulares de a 10 pesos para que, y ellos donaron 10 millones. Mi hermano, cuando usted piensa en lo que ellos donaron, en lo que ellos tienen, es como yo vi una necesidad aquí de dar un peso, literalmente un peso, $1. Se quemó la casa de fulano de tal. Bueno, pues yo tengo $1 para dar. Mi hermano, la autosuficiencia financiera está acabando con este mundo. Y usted ve a la gente que da mucho, porque ciertamente 10 millones de dólares es mucho dinero. Pero cuando tú lo comparas con lo que tienen realmente, te das cuenta que literalmente están dando centavos. Centavos. Y la autosuficiencia financiera es peligrosa porque el enfoque es hacer dinero. Y me olvido de las necesidades del otro. Y me olvido de ciertamente ser intencional a la hora de ser generoso. Mi hermano, y la Biblia nos llama a ser generosos. Específicamente, de manera específica, con aquel que está en necesidad. ¿Usted sabía eso? Son principios bíblicos. Son principios bíblicos. No puedo con 2 centavos resolver el problema de alguien que tiene hambre. Alguien que viene donde mí con hambre. Yo no puedo decirle, déjame orar por ti. Mi hermano, vamos a ser serios. Uno tiene que hacer algo al respecto. Escuche bien, se lo voy a decir, soy pastor. No siempre la oración resuelve los problemas. ¿Cómo viene alguien con hambre a decirme que tiene hambre? Yo voy a orar por ti para ver qué Dios hace. Hermano, un hijo del diablo hace eso. En serio. Y la autosuficiencia financiera lleva a la gente a pensar así. A que todo se resuelve con las migajas. Y hay que ser intencional a la hora de ayudar al que está en necesidad. Ni un amén, solamente 2 amén. Amén. Aleluya. Aquí no tenemos, honestamente, miren, aquí no tenemos ese problema. De verdad que no. Esta iglesia no tiene ese problema. Yo traigo el punto porque hay que mencionarlo. Pero yo le doy gracias a Dios que ustedes entienden, ustedes son muy generosos. A la hora que personas vienen con necesidades, gracias a Dios nosotros en esa parte no hemos quedado mal. Pero es importante que uno mencione el punto y que nos recordemos. Es importante que nos recordemos que la generosidad va lejos. Y es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Aleluya. Miren, el problema de la autosuficiencia en general, volviendo al punto de que la frase fomenta la autosuficiencia, es el siguiente. Le voy a leer un versículo bíblico que ustedes lo han escuchado muchísimas veces. Dice Proverbios 3, 5, 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. La palabra confía o fíate significa acostarse y poner tu peso, o sea, tu peso de tu cuerpo sobre algo. El proverbio nos está diciendo, pon todo tu peso sobre el Señor. Y entonces con todo tu corazón,
Lo que significa es que dice significa es enteramente y sin medida. Te está diciendo, tírate a los brazos del Señor completamente. No te apoyes en tu conocimiento, no te apoyes en lo que sabes, no te apoyes en tu sabiduría. El pasaje nos está instando a confiar en Dios, a someternos a Dios y a evitar la autosuficiencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces te mostrará el camino que debes tomar. Usted sabe el problema de la autosuficiencia. Es que muchas veces la espiritualizamos. Mire cómo uno la espiritualiza. Esta va a ser la vez número 37 que menciono esto. Usted hace sus planes suyos de su propiedad, valga la redundancia. Entonces usted viene con sus planes que usted hizo, valga la redundancia, y se los presenta a Dios, sus planes suyos de su propiedad, porque son tuyos tus planes. Entonces tú haces tus planes y se los presenta al Dios eterno. Entonces tus planes tuyos de tu propiedad no salen o no se dan como tú planeaste en tu mente que se iban a dar. Y de repente te incomodas con Dios porque pues tú le presentaste tus planes. El problema es que los planes siempre fueron tuyos, de tu propiedad. Y que tú asumiste que porque los planes tuyos de tu propiedad tú se los presentas a Dios, Dios te va a dar la respuesta que tú esperas. Y no funciona así, gloria a Dios. Iglesia, no funciona así. Es al revés. Es que antes de tener los planes, porque no soy autosuficiente y no lo sé todo, yo primeramente me encomiendo a Dios y permito que Él sea que dirija mis pasos, que dirija los planes, que dirija mi vida. Entonces yo hago planes basándome en el plan que Dios tiene para conmigo. Es así que funciona. El problema es que nosotros creemos que de nuestra manera es la mejor siempre. Y no lo es. No lo es. Yo aprendí de mi madre, la vez número 35ª vez que les digo esto, es que todos los negocios en papel se dan y funcionan como está el papel escrito. El problema es la práctica, cuando el negocio ya arranca. Que te das cuenta de los imprevistos que pueden presentarse, que te das cuenta de los gastos que incurres, que no lo habías calculado primero en el papel. Y todo en papel muy bonito. Pastor, mire, yo tengo este plan que voy a hacer. Todo muy perfecto. El problema es que la vida no funciona así. Ciertamente, a veces hacemos planes, por obra, gracia, misericordia de Dios se nos dan, porque no vamos a decir que no son. A mí se me han dado muchísimos planes que yo he hecho, porque Dios quiso. Pero tenemos que reconocer que nosotros creemos que verdaderamente sabemos más que Dios y que sabemos lo que nos conviene más que Dios. Porque Dios está allá arriba en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, guayando la yuca. ¿Usted me está entendiendo? Mire, en esencia, entregar nuestros planes a Dios es mantener humildad y permitir que Él sea el que nos guíe y nos dirija. Y créame usted, miren, créanme ustedes, iglesia, no hay mejor lugar que estar en la voluntad. Miren, hay gente que están perdiendo la vida por ser cristianos y están en la voluntad de Dios. Una cosa que uno nunca va a entender. Pero son gente que con todo el gusto entregan su vida por esto. Y están a gusto donde están. A nosotros, gracias a Dios, no nos tocó esa realidad. Nos tocó otra. Que lamentablemente para nosotros nos afecta mucho nuestra espiritualidad. Pero fue la realidad que Dios nos dio. Y es aquí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Porque al igual que aquellos
que están perdiendo la vida, nosotros también vamos a tener que rendir cuentas. Iglesia, no estamos exentos. Y la autosuficiencia, lamentablemente, pues nos roba todo esto. Nos roba la oportunidad, la capacidad de poder depender de Dios y poder encomendarnos a Él. Usted sabe otra cosa que sucede con esta frase tan icónica. Es que la frase excluye a los que son vulnerables, a los que no pueden ayudarse por sí mismos. ¿Usted sabe por qué? Porque la frase asume a que tú estás donde estás porque no hiciste lo que estaba supuesto a hacer. Y la frase, ayúdate que yo te ayudaré, excluye a aquel que no está en una posición tan favorable como nosotros. Vamos a ser realistas en el día de hoy. No todo el ser humano nace con las mismas oportunidades. Vamos a hablar claro y reconocer de que no es lo mismo el hijo de un Juan de los Palotes que un hijo de LeBron James. Vamos a ponerlo en términos que ustedes me entiendan. No es lo mismo el hijo de Juan de los Palotes que un hijo de Messi. ¿Quién usted cree que tiene los problemas resueltos? Pero los dos nacieron. Los dos están vivos. Pero es que no es la misma oportunidad. Entonces quiere decir que el hijo de Messi se ayudó, que Dios lo ayudó. Se no ha hecho nada en su vida más que comer, vivir y ver a su padre acabar con todos los oponentes. Pero iglesia, la realidad es que cuando usted dice ayúdate que yo te ayudaré, usted está excluyendo gente que tal vez no tiene la misma oportunidad que nosotros tenemos o las oportunidades que Dios nos dio. La frase excluye y ese es el problema. Que muchas veces es fácil juzgar al otro sin saber realmente lo que el otro está pasando. Y asumir de que bueno, es que este no hace, por eso está donde está. Y no siempre es el caso. Ciertamente hay gente que se aprovecha, vamos a hablar claro. Pero no siempre es el caso. Hay veces que la gente tiene una necesidad genuina. Y yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, asumir que la posición de la persona se encuentra en esta posición pues por algo que hizo. Por algo que la persona hizo, es el resultado de algo que ellos hicieron. Y por eso están donde están. Y por eso yo estoy donde estoy. No siempre es el caso. Y la autosuficiencia fomenta eso. Fomenta descuidar a un grupo y hasta uno sentirse superior a otro. Que es orgullo. Y Dios detesta el orgullo. La autosuficiencia no es suficiente. Nunca será suficiente. Proverbios 31, 8, 9 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla en favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate en que se les haga justicia. La Biblia me está llamando a ponerme en el lugar del otro y hacer lo que esté dentro de mis posibilidades, dentro de mis capacidades, para defender la causa del pobre, del que no puede. Cuando yo tengo esta mentalidad de que ayúdate que yo te ayudaré, es automáticamente asumir que la persona está donde se encuentra, está donde está, por algo que le faltó hacer. Es un absurdo. Porque es que no tenemos las mismas oportunidades. ¿Usted está entendiendo? Por eso es importante, iglesia, que tengamos los pies sobre la tierra a la hora de, como les di la semana pasada, de emitir juicio. Porque es que uno no sabe la realidad. El punto número 4 es que tergiversa la frase, tergiversa el carácter de Dios. Tergiversa el carácter de Dios. La frase presenta a Dios como un Dios distante y desinteresado de su creación. Y que para que Dios se interese en mí y se acerque a mí, entonces, pues yo tengo que ser autosuficiente. Y tengo que ayudarme, pues para que Dios me ayude. ¿Está entendiendo esto?
Cuando usted se pone a ver la frase, ni tiene sentido. Yo aquí, analizando todo, sobreanalizando todo. Miren, Dios es amoroso, es compasivo. Y la Biblia nos presenta a Dios siempre con deseos de ayudar a aquellos que invocan su nombre. Jeremías 33:3 dice, clámame, yo te responderé. Isaías 41:10 dice, yo le doy fuerzas al que no tiene. O sea, la Biblia es muy clara a la hora de hablar, de referirse a nuestras interacciones con Dios. Y nos habla y nos presenta a un Dios que está presente, valga la redundancia, un Dios que está pendiente. Un Dios que verdaderamente quiere marcar la diferencia en nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que permitir que Él marque la diferencia en nuestras vidas. Y esta frase tergiversa esa realidad, que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia valernos por nosotros mismos. Ni que uno no tiene hijos y simplemente pues los deja para que ellos pues se alimenten solos, se críen solos, se eduquen solos y ya. Luis, vamos a dejar a Daniel ya que ella se valga por sí misma, ¿no? Que ella meta mano, exactamente. No se puede. Todavía. Yo conozco hijos que tienen 30 y 35 y todavía dependen de mamá y papá. Pero es un mensaje para otro. Pero usted me está entendiendo. Nuestros hijos nos necesitan y nosotros como hijos de Dios necesitamos a nuestro Padre también. De que es un absurdo yo tratar de querer hacer las cosas por mi propia cuenta y desvincularme de Dios. Es que la vida no funciona así. Y lamentablemente este accionar y esta manera de pensar es la que nos tiene en las situaciones que nos encontramos, cuestionando a Dios, fríos en nuestra fe, apartados, porque es que no tenemos un acercamiento, una cercanía al Dios Todopoderoso. Entonces, pues yo no puedo, si estoy sembrando uvas, esperar manzanas. Si yo soy autosuficiente en mi vida y en mis decisiones y en todas las áreas de mi vida, no puedo pretender que de repente Dios pues haga algo por mí. Aunque lo hace, bueno, estás vivo, estamos acá. Gracias a Dios que no nos juzga como nuestras acciones y nuestro pecado mereciera, sino que verdaderamente es misericordioso. Pero no puedo pretender vivir una vida alejada, autosuficiente, independiente, y entonces, pues bueno, Dios está allá arriba y yo aquí abajo. No funciona así. Iglesia, no funciona así. Lamentablemente. Tu autosuficiencia nunca será suficiente. Nunca saciará la necesidad que tienes de más dinero. Nunca saciará la necesidad que tienes de más amor. Nunca saciará la necesidad que tienes de esa soledad. Nunca. Nunca saciará la falta de paz que tienes. Nunca se llevará la ira que a veces sientes. La autosuficiencia no cambiará tu manera de ser que tanto quieres cambiar. Porque la autosuficiencia, iglesia, no es suficiente. No lo es. Usted sabe que dice, vamos a Juan capítulo 15, por favor. Con esto cerramos. Juan capítulo 15. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en vez de ser autosuficiente. Cuando usted es autosuficiente, usted se está separando de la vida. Se está separando. Pero cuando usted permanece, usted está reconociendo que tiene una necesidad inherente del Dios Altísimo. Y esto de permanecer no automáticamente nos hace los más perfectos, o nos hace los que de repente no cometeremos errores, o que no pecaremos. Nada que ver. Simplemente el de guardar los mandamientos de Dios, porque nosotros no somos perfectos. Y ninguno de los que estamos aquí, comenzando primero el pastor, es bueno. No somos buenos. Con más razón tenemos que permanecer en la vida. Y no podemos seguir siendo tan autosuficientes y desconectados. Porque un día entonces tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestra autosuficiencia y de nuestra desconexión de la vida. Iglesia, este es un llamado a que cada uno de nosotros, comenzando por mí, reconozcamos que la autosuficiencia no es suficiente. ¿Estoy yo aquí ahora hablando de dejar y poner todo en las manos de Dios? No. Si yo soy de los que creo que la oración nos resuelve todo, y me voy a explicar, porque es muy fácil yo venir a orar por tu necesidad en vez de hacer algo al respecto. Y lamentablemente hay mucha gente que usa la oración como excusa para no hacer lo que están supuestos a hacer. ¿Usted está entendiendo? Es a eso que yo me refiero. Es que verdaderamente hay que orar. Claro que hay que orar. Yo oro por tu necesidad. Claro que sí. Y si tengo la posibilidad de hacer algo al respecto, acompaño la oración con la acción. A eso es que yo me refiero. ¿Usted me está entendiendo? No, esto no se trata de perfección, iglesia. Porque nadie, aquí ninguno somos perfectos. De los que estamos acá, el que más necesita a Cristo soy yo. El que más necesita de Dios aquí, iglesia, soy yo. Y por eso precisamente estoy aquí, porque yo necesito de Dios. Y cuando trabajo los mensajes, Dios mío, tú me estás hablando. Hay que dejar la autosuficiencia a un lado. Y hay que ser dependientes de Dios. Como un suero conectado 24/7 del Altísimo. Podemos ponernos de pie y orar.